Hace muchos años, habrá sido en el 94, no sé si publicó en el 95, tenía este librito, 5 años que cambiaron el mundo, 1989-1994. Y era como 2 años que lo leí, no sé si lo leí en aquella época. Y después también he encontrado este otro, también del mundo Atlas Enciclopédico. Del Atlas Enciclopédico me pregunto si seguirá igual, qué ha cambiado, cómo y por qué. Conocer la historia y conocer la verdad, que parece que se va perdiendo. Sería para releerlo y verlo, con los mapas de hoy día, las políticas de hoy día, la, entre comillas, verdad de hoy día. En cuanto a este otro, los 5 años que cambiaron el mundo, me parece muy interesante, como una buena enciclopedia, una buena recopilación histórica. Sé que el diario El País, el ABC han sacado cosas parecidas, y ahora, tantos años después, yo me pregunto cuando leía esto, ¿qué queda de todo esto? Voy a leer un par de notitas, ¿no? En la carta del director, entonces Pedro J. Ramírez, el mundo jamás utilizará, el mundo como periódico, jamás utilizará la información como elemento de trueque u objeto de compra-venta en el turbio mercado de los favores políticos y económicos. Ahí está. Y veamos hoy día qué hay de esto o qué no hay de esto. En otro momento dice, las 2 amenazas que se ciernen sobre el derecho a la información de los ciudadanos en cualquier país democrático actúan aquí combinadamente: la intromisión del gobierno y la concentración de la propiedad de los medios. Analicen si esto se da hoy y qué dirían Pedro J. Ramírez hoy de la situación periodística y lo que entonces escribió. Está aquí para la historia, no es la Wikipedia, es algo escrito, lo que sí vale. También nos dice que su propósito es construir y mejorar nuestro mundo. De momento, como la ONU, vamos cuesta abajo, proporcionando a los lectores los suficientes elementos de juicio para que como ciudadanos tomen las decisiones correctas. ¿Cómo está hoy la prensa? ¿Cómo no está? Y digo, es interesante ya en lo que llaman opinión, las impresiones en el mundo. La primera noticia es una foto de Juan Guerra y el titular, un artículo chiquitito, el hermano del gran hermano. ¿Le suena esto al siglo XXI, 2025, 2024? El hermano del gran hermano. ¿Qué hemos cambiado? ¿Cómo estamos? Con esto quiero instar a conocer la historia. Lamentablemente, desapareciendo los colegios y con las máquinas perdiéndose el interés de leer un libro. Si bien el internet nos da muchas cosas, un papelito manda, donde haya un libro. Pero claro, yo no sé por dónde irán los colegios, los ayuntamientos, los municipios. Queriendo conocer la historia esa que uno lamentablemente, por un lado lamentablemente se entera muchos años después de lo que ocurrió, por otro lado qué bueno que lo pueda uno conocer y mirándolo hacia atrás dice, púchale, hemos estado ciegos mucho tiempo y lo seguimos estando ciegos. Considero un gran historiador por su forma de escribir lo que escribe, al que me han escuchado hablar de Eduardo Galeano. En este libro, que dice ser una recopilación de artículos de otros libros, llamado Úselo y tírelo, nuestro planeta, nuestra única casa. Es un libro escrito en el 1994, pero recopila de años anteriores. Y uno de los artículos lo llama, El reino de la impunidad. ¿Le suena? Ningún niño, ninguna persona nace grande. Primero es engendrado, desarrollado en el vientre materno y luego sale y sigue creciendo. Lo que hoy tenemos, por tanto,
fue engendrado hace mucho tiempo. Pero como ha estado en el vientre, bueno, decir el vientre es un insultar a la persona, sobre todo a las mujeres madres, como ha estado en la cueva de Alí Baba hasta que ha crecido y lo han soltado, tal vez no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Pero lo que hoy vivimos ya ha sido engendrado hace muchos años. La historia, hermanos, la historia. El reino de la impunidad. A fines de 1991, la revista The Economist y el diario de New York Times publicaron un memorándum interno del Banco Mundial. ¿Conocen a ese señor? Firmado por uno de sus jefes, el economista Lawrence Summers, disculpen, no sé pronunciar, formado en Harvard, aquí en Perú. Harvard nos resulta muy conocido, muy importante, pues allí estudió nuestro amigo Toledo. Reconoció la autoría de ese artículo. Según el documento, el Banco Mundial, ese que ayuda a los países pobres, como ayudó a Perú, junto con el Fondo Monetario Internacional, a condición de la esterilización de las mujeres, lo cual ha sido una animalada, bueno, brutalidad por la que se denunció a Fujimori. Se hizo mucho daño a muchas mujeres por ganar una propina. Debía estimular, lo mismo, pero en otra situación. Según el documento, el Banco Mundial debía estimular la migración de las industrias sucias hacia los países menos desarrollados. Por tres razones: la lógica económica, que aconseja volcar los desperdicios tóxicos sobre los países de menores ingresos; los bajos niveles de polución de los países más despoblados; y la escasa incidencia del cáncer sobre la gente que muere temprano. Esas tres razones daban para decir la basura contaminante a los basureros humanos de los países pobres. Algo que yo sí he leído, he conocido por la prensa, algunas denuncias de años atrás, ¿no? O sea que no es. Pero cuando hoy nos hablan de contaminación, por no usar otra palabra, ¿dónde está el origen? Y la verdad. El pedo de la vaca es un chiste con lo que ellos han hecho. Algunas voces de protesta se alzaron, porque esas cosas se hacen, pero no se dicen. Y la tecnocracia internacional merece lo que gana cultivando eufemismos. Pero Lawrence Summers no es un poeta surrealista, sino un autor de exitosa corriente del realismo capitalista. Hace ya mucho tiempo que el sur sirve de basurero al norte, vertedero de la mierda nuclear e industrial, y el memorándum no inventaba nada. Sí, pregúntenle en España también, dónde ha ido la basura nuclear y radioactiva. Europa, el país que nos está cuidando del cambio que ellos han producido, traducido en muerte. Con la contaminación ocurre lo mismo que con la usura, y aquí duela a quien duela, como iglesia. Hace ya 16 siglos que San Ambrosio, padre y doctor de la iglesia, prohibió la usura entre los cristianos. Bien. Y la autorizó contra los bárbaros. No sé de qué evangelio habrá sacado eso. Y está como literal: donde existe el derecho de guerra, dijo el piadoso, existe el derecho de usura. Entonces, no nos extrañemos de lo que hoy está haciendo Europa, la OTAN, Estados Unidos y otros. En nuestro día lo que está mal al norte está bien al sur. Los productos de agricultura, ¡ay, la peste!, ¿no? Los fertilizantes y otros productos que no se permiten en los países desarrollados, si lo dejamos que lo usen ellos para que se maten.
o nos maten a nosotros cuando nos envían los productos agrícolas contaminados. En nuestros días lo que está mal al norte está bien al sur, en función del derecho de guerra de los pocos que usurpan casi todo contra los muchos que no tienen casi nada. Esa guerra no declarada justifica lo que sea más allá de los muros del orden y la civilización. El reino de la impunidad, le suena esta palabra, ¿verdad?, se extiende a partir de las orillas del Río Grande y del mar Mediterráneo y desde los picos del Himalaya. Vayan a un mapa mundial y busquen las orillas del Río Grande, allá por México, el mar Mediterráneo y los picos de Himalaya hacia el oriente de Europa. Esta es la génesis o el engendramiento de lo que hoy estos señores nos quieren imponer, cuando ellos son los causantes. Pero los malos somos nosotros y no vamos a entrar en más detalle. Y como estamos en una situación de conflictos, yo no quería hacer el servicio militar, pero conversando ya me lo pintaron como que no era tan malo. Y en el año 90 o 91 se declaró la guerra del Golfo. Enseguida me fui a declarar objetor de conciencia, nada de armas. Pero parece ser que las armas es un buen negocio, ¿no? La impunidad es sorda. La guerra de Irak fue un espectáculo de televisión. El más grande y el más caro de la historia, 1 millón de extras, 1.000 millones de dólares por día. La muerte, los asesinatos, las guerras dan negocio a los medios de comunicación. ¿Qué dirá El Mundo, El País, el ABC y otros periódicos que ya existían entonces? ¿Se han enriquecido con las guerras? ¿Cuánto se ha escrito de las guerras? Pero no se ha paralizado las guerras hasta ahora. Entonces, por unos motivos, ahora por otros, al final todo nace de la misma fuente. Saddam Hussein, que era un niño mimado de Occidente, se había convertido súbitamente en Hitler porque había invadido Kuwait. Hoy también se habla de invasiones, pero y George Bush encabezó el castigo en nombre del mundo. El mundo ya no puede esperar. Estados Unidos sigue siendo el salvador del mundo, que vende armas, promueve guerras y le aplaudimos. Según quien esté, es bueno o es malo, aunque hagan lo mismo. Ya es bien antiguo. Habría que estudiar el papel de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda y todas las guerras a partir de entonces. El país de la libertad. El Super Show dejó un tendal de iraquíes muertos, pero la tele evitó esas imágenes desagradables. Un año antes, Bush no se había convertido en Hitler cuando había invadido Panamá. Panamá es el trapeador del mundo, lo cogen y lo tiran, lo cogen y lo tiran. ¿Por qué? Y no se había castigado a sí mismo en nombre del mundo. ¿Entienden? ¿No? Hizo lo mismo que dicen que hizo Saddam Hussein, pero si lo hace uno está mal, si lo hace otro está bien. Si lo hace uno hay que castigarlo, si lo hace el otro hay que premiarlo. Al fin y al cabo, ya los Estados Unidos había invadido Panamá otras 20 veces a lo largo del siglo XX, 20 veces. Y lo mismo que dicen que hace Rusia con Ucrania, o el otro con el otro, o el otro con el otro, pero según quien lo haga está bien o está mal. Y la invasión número 21 fue televisada como una crónica de costumbres. Para atrapar al infiel general Noriega, que había sido empleado suyo en la CIA, Bush bombardeó las barriadas más pobres de la ciudad de Panamá.
y tras bomba lanzó al mayor ejército movilizado desde la guerra de Vietnam. Otra tremenda brutalidad humana. 100 cadáveres contó la tele, 500 reconocieron después las cifras oficiales. Ahora se sabe que fueron miles. Las tropas de ocupación fabricaron un presidente, Guillermo Endara, en la base norteamericana de Fort Clayton. La lucha contra el narcotráfico habrá servido de coartada a la invasión, pero este impresentable personaje, escapado de algún cuadro de Botero, se puso a la cabeza del negocio de lavandería de dólares sucios. Estados Unidos, supuesto luchador contra la droga, es el mayor consumidor. ¿Cuál es el chiste de su política antidroga? Y de los países que, claro, como reciben su propina, les interesa, ¿no? Como es Perú. ¿Cuántos habrán enriquecido los gobiernos y los militares cuando Estados Unidos estaba en Perú? Disque para luchar contra la droga. Cuando Endara organizó el plebiscito, 3 de cada 4 ciudadanos votaron contra él. Su ilegitimidad ya no podía ser más clamorosa, su impunidad ya no podía ser más escandalosa. Al final no hubo más remedio que llamar a elecciones y los vencidos vencieron. Tal vez, como viejo, me toca hablar. Si no lo viví mucho, pero sí lo conocí y lo escuché mucho. El abuelito, la abuelita con el nieto sentado en sus piernas, contándole historias y batallitas. Pero muchas veces eran historias, para que el nieto o la nieta conociera, aprendiera. Habría que recuperar eso. Habría que recuperar la transmisión oral de la vida, o, ya que se nos facilita, escrita. Conocer nuestra realidad, nuestro origen, no como humanidad con el eslabón perdido, que está bien, sino por qué estamos hoy así, de dónde viene lo que hoy tenemos, cuál es la verdad que detrás de las mentiras. Y los abuelitos, también los papás a veces, han sido nuestros grandes sabios, nuestros grandes maestros. Pero las máquinas han venido a desplazar a la persona en la artificialidad de la vida. Como dijo aquel gran maestro, el que tenga oídos para oír, que oiga. Les quiero mucho. Hasta luego. Apago la máquina.